Hace un año o un mes sonaba en la radio una de esas homilías que encajan tan bien en los programas de la tarde, cuando la actualidad y la histeria de las noticias matutinas empiezan a parecerse a una canción de Héctor Lavoe, amarillean y ceden la frecuencia a temas que pueden esperar en un cajón hasta que se abra un hueco en la grilla, conservados por la pátina intemporal de las cuestiones éticas, es decir, por lo que no es urgente. El sacerdote era esta vez un escritor viajero, grave y superficial al mismo tiempo, comprometido y distante, ambiguo, interesante para los editores. El sermón iba de vacas y pobres, y también sobre la imaginación atrofiada de los miserables. El mensaje era simple. Un pobre solo puede desear poca cosa, como una vaca, y si el escritor que entrevista al pobre es insistente, tal vez extraiga el deseo de una segunda vaca. Recordé que la relación entre pobres y vacas adquiría un valor relativo más general pero contundente en un texto de Chesterton, una relación que define una época o un tremendo periodo histórico que preferimos olvidar porque todavía vivimos en él. El grandote autor señalaba una curiosa falla entre los horizontes de los cuentos tradicionales y la comprensión que puede tener un lector moderno. Si en una vieja narración infantil se pueden leer cosas como había una vez una pobre mujer que tenía una vaca, en la modernidad los pobres no tienen vacas. La frase resulta absurda. Somos capaces de poner entre paréntesis los medios de reproducción de la vida de nuestros héroes en las series televisivas y bostezar cuando alguien se cree muy listo por preguntar de dónde sacan el dinero o de qué trabaja tal o cual personaje. Cierta ficción igualitaria es el punto de partida para contar historias y dramas, tanto como la asepsia es condición para el laboratorio o, en un nivel mucho más cercano, tal como ponemos entre paréntesis en nuestros días, el acecho de las microcosas, físicas o no, que avanzan sobre nuestro mundo. Reproducirse en la mugre y sus múltiples formas no es motivo para andar haciendo tanto escándalo. Podemos olvidarnos de la realidad para vivir en la ficción, pero que una mujer pobre tenga una vaca no solo no es real, es inverosímil. Y la ganadería apenas puede ser la respuesta esforzadamente creativa a un periodista, a un escritor que a cambio de una recompensa menos interesante que una vaca, viene a decirnos, como quien no quiere la cosa, que para entrar en el business ganadero, el pobre tiene que ensanchar primero la imaginación y el deseo. Mientras tanto, el supuesto rico de espíritu no puede entender ni consentir desde las leyes de la literatura que una pobre mujer tenga, por lo menos, una vaca. Todos formamos parte de esta realidad. No busques al reloj, hace ya tiempo que esta mierda se murió. Y no contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, bienvenidos. Comienza de esta manera Naufragio en Marcha, en su versión estival, en su versión veraniega, así que aquí estamos en chanclas y rodeados de cubos y baldes y rastrillos para hacer una nueva entrega. Hacía tiempo que no hacíamos, ¿no? Que no hacíamos programas, hacía unos meses. Pasaron unos meses, sí. Cierto. De modo que hemos vuelto para hablar hoy de un tópico de difícil definición, como también lo es la definición del propio naufragio en marcha, ¿no? Que vamos a decirlo, yo creo que nunca lo confesamos al aire, pero es un programa que pretende dar cuenta de las cosas que hay en el mundo, ¿no? Y de todas, sí. De todas, de sus relaciones o no, hasta llegar a hablar del propio naufragio en marcha. Momento cuando, en una paradoja un poco facilonga, estalle el universo, seguramente, ¿no? Yo creo que entre las distopías que se lucubran hoy está primero IA y después fin de la humanidad con Naufragio en Marcha, hablando de Naufragio en Marcha. Bueno, total, todo esto para decir que hoy vamos a hablar de la pobreza. Y supone en alguna medida un riesgo, porque si bien nunca sabemos de lo que hablamos, hoy es en parte esto una excepción, porque sí que tenemos a un muchacho que ha escrito, de hecho,
ha publicado este año en la editorial Virus La negación de la virtud, una historia de la pobreza y el progreso, de manera que con Pedro vamos a hacer lo que podamos. No, vamos a intentar que no sea en principio una presentación del libro, por favor, ni tampoco una entrevista, que para eso ya está la de la excelente entrevista que hicieron en la linterna de Diógenes. Así que vamos a intentar hacer otra cosa, pero seguramente salga mal. Sí, claro, tiene la trampa hoy de que si bien no está sistematizado el tema, ¿no? Hay ya una historia organizada y bueno, que tenemos un pequeñito sistema, sí, una pequeña organización en forma de páginas encuadernadas. Pero claro, bueno, lo consideraremos una cosa más de nuestro sistema ese día del estallido final. Así que estamos aquí, Juanma, Pedro y Sebastián, proponiendo esto, que no es la presentación de la negación de la virtud, ni es tampoco una entrevista. Así que vamos a empezar por donde tenemos que empezar. Juanma. Juanma, qué gusto tenerte, ¿no? Ahora es cuando tenía, siempre, pero cuando tenía que decir, me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Incluso antes de hacerla. Bueno, no sé, nos habíamos planteado quizás hacer un pequeño recorrido histórico, planteando algunas de las quizás de los tópicos alrededor de la pobreza que se han vertido en la historia acerca del término, y podríamos comenzar quizás con la que se tiene en los comienzos del cristianismo, donde tal vez la pobreza podía convivir con la riqueza de cierta forma, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, deben coexistir, porque por lo menos como a mí se me viene a la mente esa discusión en el cristianismo primitivo, la riqueza y la pobreza son parte de un mismo mundo en el que tienen que coexistir en base a una relación que tiene que ser moralizada de alguna forma. No se puede entender, o por lo menos para el primer cristianismo no se podía entender, que la desigualdad fuese algo que estuviese dado de una vez y para siempre, sino que como mucho era una prueba moral. La desigual distribución de los bienes y de la fortuna era una prueba moral tanto para unos como para otros. Para los que no tenían, debían demostrar su humilitas, ¿no? Su humildad, y para quienes tenían, debían demostrar que eran buenos administradores. Es decir, que cómo manejaban esas riquezas eran un indicio de la virtud. De hecho, Ambrosio de Milán decía exactamente eso, que sepan los ricos que la riqueza no es un pecado, sino que es una prueba para distinguir a los buenos administradores de los malos. Aquellos que administran bien serán buenos cristianos y quienes administran mal, no. Había, sin embargo, cierta santidad de la pobreza, y la hubo con los pobres de Cristo, etcétera, etcétera, pero no se refería quizás entonces a los pobres en concreto, sino a una moralidad que estaba en esa condición social. Claro, desde el siglo II, por ejemplo, está la parábola del olmo y la vid del pastor Hermás, ¿no? Que dice, bueno, igual que en la naturaleza existen los olmos y las vides, que tienen una relación simbiótica, existen los pobres y los ricos, y deben tener una relación simbiótica. Deben existir porque nos ha sido dado así, y en todo caso esa relación se va a medir, claro, no se pretende nunca en las doctrinas cristianas sobre la pobreza, no se pretende una redistribución de la sociedad o una igualación de la sociedad. Esto lo podemos discutir porque después hay distintas derivadas de eso, pero a mí me parece que en realidad lo que se está advirtiendo ahí a los ricos, y a veces de forma vehemente, diciendo que pueden ser no solo malos administradores, sino que pueden ser criminales incluso, si dejan que alguien no tenga satisfechas sus necesidades básicas. A partir de ahí, una vez que se establecen cuáles son esas necesidades básicas, se tiene que producir siempre una transferencia que no es tanto material como espiritual. Cuando se habla de los pobres de Cristo, se habla de los pobres de espíritu, fundamentalmente. Cuando se dice siempre los tendréis entre vosotros, se habla de los pobres de espíritu que se pueden encontrar
en todos los estratos de la sociedad, en un principio. Ahí Peter Brown, en el libro este de Por el ojo de una aguja, dice cómo la Iglesia se convierte en una institución justo en la decadencia del Imperio Romano, que se capitaliza precisamente porque en sus homilías les está diciendo a los ricos que tienen que hacer esa transferencia a los pobres, pero que esa transferencia debe estar mediada por una autoridad espiritual, y esa es la autoridad espiritual de la Iglesia Católica, fundamentalmente. Es decir, no puede haber una renuncia sin más. Claro. Bueno, hay que decir también que Jesucristo es el pobre por excelencia, ¿no? Él es pobre y, claro, ¿no? Hay un autor que ya citamos o ya trajimos del programa, que es Jacques Ellul, que dice en sus textos más teológicos que la pobreza de espíritu y la pobreza material van de alguna manera unidos, y esta importancia del pobre tiene que ver con que para el pobre la única esperanza es Dios, ¿no? No tiene otra salida. Si entendemos la pobreza espiritual como una pobreza también intelectual o de sabiduría o lo que fuese, el pobre tiene solamente la salida de la fe, ¿no? y de Dios. Pero vos decías que tenía que estar mediada también, o mediado el comportamiento, ¿no? de los ricos. Y hablás en el libro del caso de Melania y Piniano, que ya salieron en algún momento del programa, ¿no? en la renuncia. Sí. Cómo, bueno, seguimos ahí en la dinámica de la entrevista, ¿no? Total. Claro. Vamos a una pausa, no respondas. Hombre, Melania y Piniano se convierten en como en una especie de cuento moralizante que generaliza Paulino de Nola. En realidad está dirigido a todos aquellos patricios romanos que se van a convertir, a los que les es predicada las virtudes de la doctrina revelada frente al paganismo, y se convierte la historia de Melania y Piniano en un tropo de la renuncia, ¿no? Es un matrimonio joven que hereda tierras y una gran cantidad de riqueza, pero desde que tienen 20 y pocos años deciden que toda esa riqueza la van a poner en obras para los pobres, en un momento de decadencia del Imperio Romano, y en un momento donde está cercana la invasión de Alarico. Es decir, se está descomponiendo esa Pax Romana, y ellos deciden hacer una donación masiva de todos sus bienes, renuncian a tener relaciones sexuales, renuncian a incluso vestirse con las ropas que tenían, y adoptan, ¿no? Pues ir con una túnica de paja o cosas así. Y claro, en ese momento lo que sucede es que la renuncia que pretenden hacer de todas sus tierras, por ejemplo, deja un problema importante. Tienen que intervenir el Senado romano para decir que no pueden hacer esa renuncia, porque dejan un montón de gente que trabaja las tierras, esclavos y siervos que trabajan las tierras, los deja sin nada que hacer. Entonces tiene que ser una renuncia mediada por las instituciones. Si no son las instituciones civiles, va a ser la institución de la Iglesia la que medie esa relación, ¿no? A riesgo de desviarnos un poco del recorrido histórico, hay un documental que se llama Poverty Inc. del 2014, que toma, yo creo que toma un poco como excusa a los terremotos en Haití, ¿no? Del 2010. Entonces una serie de entrevistas ahí en Haití y después en África, acerca de la beneficencia o de las ONG que están trabajando ahí, de las cosas que se mandan gratuitamente, y cómo eso está impactando directamente en la industria local o en los trabajadores locales. Y en Haití, por ejemplo, un tipo que entrevista que dice, bueno, en este momento hay, en Puerto Príncipe se calcula que hay unas 10.000 ONG trayendo cosas gratis, muchas de las cuales desplazan sectores que estaban en funcionamiento. Uh-huh. y entregas de alimentos, por ejemplo, al arroz, que le dedican una buena parte, como ese arroz subsidiado de Estados Unidos había ya intencionadamente paralizado la producción local,
y a partir de ese momento directamente la va a eliminar, porque se trae todo el arroz gratuito de Estados Unidos y los tipos con las tierras no tienen nada que hacer. Entonces, claro, habría que ver cómo se inscribe en el contexto histórico esta renuncia, ¿no?, de Melania en este éxodo que hay de la ciudad al campo, ¿no?, de los paterfamilias de los romanos, ¿no?, en un contexto de crisis del imperio, y cómo la institución tiene que intervenir, ¿no?, o cómo tiene que haber una mediación para que eso no se haga a lo loco. Claro, porque al final una de las cosas que podemos pensar es que la pobreza no tiene que ver solo con una determinada cantidad de bienes materiales o unas determinadas necesidades que no se ven cubiertas. Tienen que ver también con una relación social. Es una relación de dependencia, ¿no? Y muchas veces lo que surge paradójicamente es esto, que todas las instituciones de beneficencia y las instituciones de ayuda a los menesterosos, a los desvalidos, muchas veces, como decía Iván Illich, se convierten en profesiones inhabilitantes, ¿no? Que es difícil decirlo, según en qué épocas decir esto puede sonar, ¿no?, muy, muy fuerte, pero en realidad pasa exactamente eso. Reanudan esa situación de dependencia en otros términos, ¿no? Y eso me parece que es lo que ha sucedido en distintos momentos históricos, dependiendo de un contexto social y de una determinada forma de relaciones sociales, cómo se regula la desigualdad. Eso ha situado a la pobreza de un lado o de otro, o la pobreza humilde que debe ser asistida, o las clases peligrosas, la pobreza que se puede rebelar contra lo establecido, ¿no? Hay un historiador que se llama Stuart Wolf que dice: sea como fuese, las relaciones entre pobreza y riqueza en toda la historia han ido variando, desde la donación directa, la limosna, hasta el recogimiento en instituciones prácticamente penitenciarias, pasando por la ayuda de la comunidad, pero en todo caso siempre detrás de esa ayuda existía la aceptación del orden social que había detrás de eso. Es decir, los pobres no han existido fuera de la sociedad, siempre han existido en una relación con unas determinadas instituciones de poder. En los momentos de desarticulación total de la sociedad se pueden convertir en un elemento peligroso, ¿no?, lo que genera el pánico moral en las clases poseedoras. Pero de todas formas, siguiendo un poco lo que estás diciendo, parece que esa asistencia o esa beneficencia va intrínseca a la concepción que se tiene de la pobreza, incluso en los comienzos, ¿no? Yo creo que pones en el libro, ¿no?, que en algunas lenguas africanas pobre hace referencia a la poca asistencia que se pueda tener en momentos de penuria. Sí. A eso hace referencia la palabra pobre. Entonces, esas instituciones están ligadas al término y va a ser una problematización incluso con la separación entre los pobres inválidos o los pobres sanos. Claro, sí. Y yo creo que durante toda la Edad Media, desde estas disputas en la antigüedad, ¿no?, y en el final del mundo romano hasta el siglo XVI prácticamente, que es cuando se produce la reforma de la beneficencia, lo que hay es una especie de santificación de la pobreza, de moralización de la pobreza, que pretende mantenerla dentro de la comunidad, en una relación moral que puede ser, y de hecho es, religiosa, ¿no?, en la acepción del término religión, de religare, ¿no?, de mantener unidos en una relación de dependencia, pero mantener unidos. En el momento en que surgen las posibilidades del aumento de la riqueza sin precedentes en muchos países europeos, a partir del primer capitalismo comercial transatlántico, a partir de ahí es cuando empieza a surgir la figura del pobre como problemática social que unas instituciones determinadas, que pueden ser civiles o religiosas, tienen que atender para erradicar esa pobreza, ¿no?, para erradicarla. Y eso me parece que es una novedad histórica.
Sí, saltamos un poco, ¿no?, de toda la parte de la institucionalización de monacato y todo esto, ¿no? Podríamos hablar un poquito de eso. Bueno, podrías hablar un poco de eso y nosotros metemos ahí algún bocado quizás, pero me parece interesante eso también, ¿no? Porque, claro, siempre hay una intención o no, o una forma de acomodarse al contexto histórico para que un orden continúe, pero hay que ver cómo se da ese acomodo en cada época histórica, ¿no? Va a ser bien diferente en la crisis de la Edad Media, en la que surgen estas formas de trabajo de los monjes, ¿no? Que, bueno, creo que en el libro citas a Mumford, que dice que en realidad son formas de trabajo forzado pero voluntario, ¿no? O unas formas de trabajo muy, muy intenso que se podría asimilar al trabajo forzado de la antigüedad. Sin embargo, ahora se da en grupos reducidos que tienen que producir porque están, bueno, asediados por invasiones, en medio de una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y bueno, esa función de las órdenes y de la religión para empezar a disciplinar el trabajo, ¿no? Sería el germen de lo que sucedería más tarde, pero ahí están un poco las bases, ¿no? Con el ora et labora. Claro, sí. El monacato surge precisamente en el momento en que se empieza a dar la decadencia fundamental de un orden imperial, que es un orden de producción, de riqueza y de intercambio, que se va expandiendo, ¿no? A partir de Roma se va expandiendo, pero llega un momento en que encuentra sus propios límites, y a la doctrina patrística cristiana fundamental de esa relación entre pobres y ricos simbiótica, que tanto moraliza a uno por su humildad como al otro por su caridad, ¿no? por su caritas, ¿no? lo que puede dar, llega un momento a finales del siglo V, que aparece un manifiesto anónimo que se llama De Divitis sobre las riquezas, que pone en cuestión toda la doctrina patrística, ¿no? Dice, no se trata de que haya ricos y pobres y que haya que moralizar esta relación por distintas instituciones. Se trata de que si hay ricos es porque hay pobres. Y yo creo que es la primera vez, una de las primeras veces que aparece en la historia, ¿no? O por lo menos escrito de esa forma, una relación causal entre riqueza y pobreza, cosa que es discutible, incluso hoy en día se puede discutir que eso sea exactamente así, pero en Roma en ese momento, en un momento de descomposición social, era un lugar común que se decía, si encuentras a un rico probablemente sea hijo o nieto de un injusto. Eso, que era una forma popular de entender las paradojas a las que estaba llegando un imperio, ¿no? que estaba próximo a su decadencia, se convierte en este De Divitis, que yo lo saco del libro de Peter Brown que hemos comentado antes, se convierte en una explicación causal, ¿no? Si hay ricos es porque hay pobres. Pero cuando dices que se puede discutir es porque sería apresurado decir que se trata de la conciencia de una relación social o de... Simplemente hay una relación causal, pero eso no quiere decir que haya una conciencia histórica, digamos, de que se trata de algo, no sé, inmanente, por decirlo así, ¿no? Claro, porque se sigue discutiendo, es decir, el De Divitis, hay quienes lo ven como un primer manifiesto casi de comunismo primitivo, con ideas anarquizantes de la sociedad, pero en realidad responde a su tiempo, ¿no? Un tiempo de descomposición. En el De Divitis no hay ningún programa de redistribución, no dice que un cambio de titularidad en la riqueza vaya a suponer un cambio social, ni habla de que ninguna institución sea capaz de revertir esa desigualdad de base. Lo único que dice es, en el momento en que se produce o tenemos más de lo que puede satisfacer nuestras necesidades básicas, es inevitable que eso se produzca. Entonces, lo que está planteando es una forma de primitivismo que cuestiona una civilización al completo y está planteando realmente unas sociedades totalmente
igualadas en base a las necesidades más básicas del ser humano. Eso está en el fondo de lo que hace el monacato, realmente. Es la renuncia a todo lo superfluo para ir a lo necesario. Lo que pasa es que el monacato lo que hace es, no lo extiende a toda la sociedad, sino que lo extiende a aquellas personas que emprenden el camino de la virtud. Y les impone renuncias. La renuncia a mantener relaciones sexuales es una que permanece hasta nuestros días, ¿no? Por lo menos en la Iglesia Católica. Pero renuncia al nombre propio, por ejemplo. Quienes entraban en los monasterios renunciaban a su nombre anterior y hacían una lista de los bienes que donaban al monasterio, firmando además una renuncia también a pedir que les fuesen devueltos si se abandonaba el monasterio. Es decir, y eso planteaba un elitismo monástico muy fuerte, que venía a justificar la desigualdad social creciente que había afuera. Es decir, quienes se mantienen sometidos a un mundo sin fe, en el que la rueda de la fortuna te puede llevar a hoy a ser rico, mañana pobre, a dar limosna y después a recibirla, es porque no han transitado el camino hacia la virtud. Quien hace todas estas renuncias y entra por los muros de estos monasterios ya están en un camino espiritual en el que eso se mantiene al margen. La rueda de la fortuna aquí ya no tiene nada que ver. Y surgen distintas corrientes monásticas, y la más influyente en Europa es la de Benito de Nursia, ¿no? Que hace la regla de Benito, de los monasterios benedictinos, y dice: no solo se trata de retirarse del mundo y orar porque las cosas vayan mejor, sino que hay que rezar y trabajar. El monasterio se convierte entonces en una unidad económica en un momento en el que hay un paso de un imperio a economías prácticamente de subsistencia, y se produce en toda Europa. En muchos lugares se habla de una ruralización de la economía y de la desaparición de muchas clases medias, lo que podríamos decir clases medias en un anacronismo, ¿no? Y realmente los monasterios se convierten en unidades económicas donde la cuestión de la productividad, sin estar formulada en los términos modernos, está muy presente. El trabajo es obligado, ¿no? Y por eso Montfort dice que parece como un remedio del trabajo forzado que se podía dar en otros sistemas como en Egipto, pero dice, aquí no hace falta un trabajo forzado de masas ni tener muchos esclavos, solo hace falta que 12 personas se pongan de acuerdo en hacer todas esas renuncias e instituyan un monasterio, y a partir de ahí se convierte en una unidad económica autárquica. Hablas en el libro también de estas dos líneas, ¿no? De Antonio y Pacomio, que también hablamos de eso en la renuncia, que es una línea eremita y otra cenobita, ¿no? Claro, el monacato sería una síntesis quizás de las dos, ¿no? Es una comunidad y al mismo tiempo hay una renuncia, ¿no? Pero no sé, lo entiendo así un poco, ¿no? Como una salida utópica también, ¿no? O de manera germinal. Es una utopía, claro. Claro, toda utopía tiene ese rasgo autárquico, tiene ese rasgo de división. En los monasterios estaba la división entre los laicos y quienes estaban en el camino de la virtud, es decir, no tenían que tener ninguna relación con la riqueza, pero había que gestionar esa riqueza que había sido donada. Entonces los monacatos empiezan a hacer las grandes distribuciones de alimentos, de limosna, a las puertas de los monasterios, pero quienes están dentro están sometidos muchas veces a la norma del silencio, ¿no? Para que no haya murmuraciones ni comparaciones entre lo que tiene uno y lo que tiene otro. Eso lo que hace es situar la cuestión de la ascensión espiritual a través de la pobreza practicada, lo sitúa en un lugar inaccesible para la mayor parte de los mortales, pero eso justifica mucho la desigualdad que hay fuera y convierte. Yo siempre, me imagino la puerta de un monasterio como una bisagra entre dos mundos, y cómo la Iglesia institucionaliza esa relación y además sacraliza la riqueza. En muchos monasterios se convierten en lugares muy suntuosos, es decir, que tienen mucha riqueza. De hecho, varios concilios acaban recordando a los obispos, a los que llaman padres de los pobres, que la riqueza que están administrando, que recuerden que es de los pobres de Cristo y no de ellos. Es decir, que lo tengan que recordar muchas veces, lo podemos leer como... Quiere decir que se olvida a veces, ¿no? Claro, que se encontraban con el mismo problema. Como le recordaban a los
también a los obispos y tal, que no llevaran a los perros para ahuyentar a los pobres que se les juntaban al lado, ¿no? Cuando tenían que repartir las limosnas. No se pueden llevar más perros, señores, para atacar a los que piden. Claro, eso lo cuenta Michel Molat en un libro que habla sobre la historia de la pobreza desde el siglo V hasta el siglo XV, que es un libro muy, muy interesante, y yo saco ahí como una miniatura histórica donde hay un concilio también, el concilio de Macón, creo que es a finales del siglo VI, una cosa así, donde le recuerdan a los obispos que en los repartos de comida y de limosna no utilicen a los perros de guardia. Claro, los perros de guardia, lo cuenta Michel Molat, eran unos perros que tenían porque se producía tumulto. Es decir, en esas distribuciones había quien reclamaba su parte de los pobres, la reclamaba a través del tumulto, y entonces los obispos tenían que salir con los perros, azuzando a los perros para mantener el orden, ¿no? De todas formas, bueno, ya después en el siglo XVI y XVII, esta primacía de la Iglesia en cuanto a la asistencia y a la beneficencia ya se va a poner en entredicho con la participación que tienen que tener los estados nacientes en todo este asunto. Entonces se van a ocupar de la pobreza, que no de los pobres, que va a seguir siendo quizás una prerrogativa de la religión, la atención a los pobres. Claro, ahí está muy bien dicho eso, porque claro, el Estado se encarga de erradicar la pobreza como término abstracto y la Iglesia se encarga de asistir a los pobres. Pero claro, ahí el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado se da fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente también en base a quién tiene el monopolio de esa asistencia. Quien tiene el monopolio de cómo se moralizan o se regulan las relaciones sociales de dependencia tiene un lugar central en la sociedad. Entonces la pugna ahí, a partir del siglo XVI, es precisamente esa. La reforma de la beneficencia lo que viene a decir es, hasta ahora lo que ha hecho la Iglesia con sus repartos indiscriminados viene a ser lo que hacían las ONGs en Haití. Está reproduciendo una situación de dependencia de donde ya nadie puede salir. Está impidiendo que aumente la productividad y la riqueza de las naciones, pero eso es un cambio fundamental en el pensamiento. Es decir, se empieza a poner en relación lo que decía el de Divitis, eso de que si hay ricos es porque hay pobres. Lo que decía el de Divitis, en la reforma de la beneficencia se da desde dentro de la Iglesia, se empieza a decir eso. Es decir, nuestras propias obras de caridad están impidiendo que haya un progreso moral y material de la sociedad. Claro, ahí le dedicas una buena parte a toda esa problemática en cuanto a qué significa la existencia, cómo se da de producir, con Juan Luis Vives ahí de por medio también le dedicas bastante al socorro de los pobres, ¿no? Sí, sobre todo porque a Vives se lo ha situado como, digamos, el precursor de los modernos servicios sociales, aunque escribió el de Subventione Pauperum, lo escribió en el siglo XVI y lo escribe en Brujas, porque él está exiliado allí de su Valencia natal por un proceso inquisitorial. Claro, él escribe eso de forma, o sea, muy cercana a las corrientes humanistas que están en ese momento recorriendo Europa, pero lo que dice fundamentalmente es que la beneficencia lo que ha conseguido es hacer que haya una bolsa de pobreza que no se va a poder eliminar nunca, que va a permanecer siempre en ese estado. Y dice, la caridad se ha enfriado. Eso es muy curioso lo que dice Vives. ¿Por qué se ha enfriado la caridad? Dice, porque la eleumosina griega se ha convertido en la limosna, que es una mediación monetaria, simplemente. Pero los sentimientos por el que carece de algo, aquellos que carecen de algo, se han enfriado. Porque pretendemos que dándoles dinero, y dice Vives, cuando Jesucristo decía que pobres los habrá siempre entre vosotros y que los pobres eran una providencia, es decir, eran una prueba moral para ver cómo nos relacionábamos con eso, dice, no se refería a los pobres de dinero, sino a los pobres en virtud, ¿no? Y entonces ahí, claro, Vives está poniendo el acento en que hay que hacer una diferenciación entre quienes carecen de lo material por un infortunio, por la enfermedad,
por la viudez, porque están desvalidos de alguna forma, y aquellos que aprovechan la caridad indiscriminada de la Iglesia para vivir de una forma improductiva. Y ahí, claro, Vives está poniendo ya el acento en una diferenciación que va a ser clave, ¿no? En los términos, en el Tratado del Socorro de Pobres, hay tanto bueno, si lo lees ahora en este momento, hay muchísimos estigmas sobre la pobreza, que son unos aprovechados, que no sé, eso está todo presente, y al mismo tiempo hay una condena a la Iglesia por la que al final acaba siendo acusado de luterano. Es decir, tanto unos como otros, o sea, los que lo acusan de luterano es por la crítica que hace de la Iglesia. Dice, hay algunos monasterios en los que se dan banquetes mucho mejores que en algunos palacios señoriales, ¿no? Y hace una crítica muy fuerte. De ese lado lo condenan por luterano, pero por el otro lado lo condenan a quienes los condenan por criminalizar la pobreza. Incluso hasta hoy día, ¿no? Se concibe a Vives como uno de los primeros que criminaliza la pobreza como una cuestión emparentada con la delincuencia, etcétera. Si bien eso está matizado, claro, y es cierto que a partir de ese momento la persecución, digamos, o el encierro de una manera u otra, se va a propagar, ¿no? Londres es un caso que empieza con las casas en el siglo XVI y XVII y se ha estudiado muchísimo, ¿no? Las diferentes formas de encierro con trabajo, más o menos obligatorio o no, pero eso se va a extender mucho. Con respecto a esto que decíamos del Estado y del progresivo alcance que tiene que tener su asistencia, está la película esta de Los Olvidados de Buñuel, donde la religión, el amparo de la Iglesia no aparece a esos olvidados de la película. Claro, porque la película en realidad lo que viene a defender es el otro término del libro de Juanma, ¿no? Que es el progreso, es una historia de la pobreza y del progreso también, y lo que defiende Buñuel es que las fuerzas progresivas de la sociedad se tienen que ocupar de la pobreza en las ciudades, ¿no? Que es algo que no se puede resolver. Sí, lo plantea ya en una editorial que tiene Sí. La película, ya se plantea. Sí, y ahí aparecen todas las formas de pobreza, digamos, todas. Las categorías del pobre, ¿no? Esta separación que estamos haciendo entre el pobre ciego que hace un pequeño espectáculo callejero y pide una limosna a cambio, y las clases peligrosas. Pero el problema es que la juventud se pervierta por ese tipo de relaciones. Sí, él dice que es un germen de delincuencia, ¿no? Y habla en términos que a veces, bueno, son ahí como de una visión progresista casi, para mí, un poco ingenua. Lo que tiene de bueno esa película es que no entra en ese miserabilismo del cine italiano realista, tipo Ladrón de bicicletas, ¿no? Los pobres tienen agencia en la película. Es un problema social y al mismo tiempo son historias de individuos. Para mí hay otra cuestión, ¿no? Del lugar del individuo y la pobreza. Yo creo que en el libro de Juanma se describe ese tránsito desde la relación personal, teológica, entre ricos y pobres, hacia el lugar de la pobreza como un problema social o como un lugar hacia la emancipación también. Bueno, pero ya en un término más amplio, ¿no? Donde pueden ser individuos de diferentes épocas, se puede pensar de manera diacrónica, ¿no? El sacrificio, la pobreza, el sufrimiento. Al final, todos hacen uno dentro de una totalidad que ya no son dos mundos como en el monacato, ¿no? Ya se trata del mismo mundo y algo que hay que resolver. Sí. Yo traje acá una nota sobre Adam Smith, ¿no? Y la concepción que tenía sobre la pobreza, y claro, la acumulación del capital ya es una solución para la pobreza, ¿no? Porque aumenta la población, aumentan los salarios, el precio natural aumenta,
aumenta la oferta de trabajo, ¿no? Son todo beneficios. Ya estar en un sistema económico fuera de esta relación moral, ¿no? Bueno, igual Smith tiene sus consideraciones morales, pero esto tiene que ver ya con una dinámica diferente, ya impersonal de alguna manera, ¿no? Él también dice que hay incluso beneficios indirectos. Por ejemplo, el lecho nupcial de Jacobo I de Inglaterra, que la reina trajo consigo de Dinamarca como presente digno de soberanos, se encontraba no hace mucho tiempo en una cervecería de Dunfermline. Es decir, ya es la teoría esta del goteo, ¿no? Es todo genial. Ya se va a resolver solo. No tiene sentido pensar en fórmulas religiosas o instituciones que estén por fuera del Estado, ¿no? y del sistema económico. Yo creo que en el libro vos apuntás, no sé si rompes una lanza en favor de Vives, pero sí decís que es ambiguo todavía, ¿no? Sí, que por ejemplo Vives no propone ninguna institución de encierro, por ejemplo. Lo que propone es una municipalización de todos los recursos asistenciales, sean laicos o religiosos, ¿no? Él propone una reorganización a nivel municipal que permita, lo que decía, eso, desenfriar las condiciones en las que se da la caridad, que permita conocer a quien se asiste y devolver al seno de la comunidad esa relación. Claro, lo hace en unos términos que yo no sé si por protegerse de que lo acusasen de defensor a ultranza de los pobres o por protegerse del luteranismo. En un momento dice: no estoy diciendo que todo se ponga en común y que se tome por la fuerza. Eso poco antes de que Münster se haga precisamente eso. Yo creo que se estaba cuidando mucho, entonces yo creo que no se lo puede poner ni de un lado del represor de los pobres, ni del lado luterano que pretende disolver a la Iglesia. Es decir, él sigue pensando que es importante que exista la Iglesia y las donaciones privadas para precisamente mantener esa moralización. Y lo que dice es que debe haber una organización municipal. Pero, por ejemplo, él no propone ninguna institución concreta de encierro, que a partir del siglo XVI y en el siglo XVII sí que hay muchas que surgen. En España, Miguel de Giginta propone las casas de misericordia, que esas casas de misericordia son lo más parecido al panóptico de Bentham, aunque se adelanta 2 siglos, concibe unas instituciones donde la gente no es encerrada porque es voluntario el acceso, pero claro, dice, en el momento en que se pone una casa de misericordia en un municipio se prohíbe la mendicidad, con lo cual ya no es tan voluntario, ¿no? Y ahí lo que se ofrece es una moralización constante y una educación en la vida productiva y de trabajo. Los ilustrados también van a realizar una persecución bastante feroz de los mendigos, con penas por reincidencia, de encierro de tantos meses. Si es la 4ª incidencia, destierro y trabajos forzados. Claro, los ilustrados en la entrada de la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, de la que hicimos un programa hace un tiempo, en la entrada hospital, que están hablando del hospital concebido como depósito de mendigos, de gente enferma, de locos incluso, ¿no? Hasta que llega Pinel y lo divide, los locos al psiquiátrico y los pobres y los enfermos al depósito de mendigos. Ellos en la entrada hospital dicen que eso de hacer un montón de instituciones y encerrar ahí a la gente, eso no sirve para nada. Que el buen gobierno lo que tiene que hacer es procurar que todo el mundo se pueda ganar la vida de forma honrada, y a quienes se nieguen a trabajar en esos términos, perseguirlos. Están adoptando, por eso Vives tiene tanta importancia, porque es el primero que dice: hay que distinguir entre los pobres verdaderos de los fingidos, entre los pobres inválidos y los válidos. Claro, esa diferenciación no se entiende si no vemos el contexto que hay detrás de una economía que se está lanzando a partir de la aventura transatlántica y del primer capitalismo mercantil. Se está poco a poco industrializando, no en el sentido de grandes fábricas, pero sí industrializando la mentalidad. De hecho, la ley isabelina de pobres del 16 también propone esa distinción como algo clave de los inválidos y los sanos. Claro, siempre está presente. En todo el momento de la reforma de la beneficencia se va a hacer hincapié
en eso. Cristóbal Pérez de Herrera, que es uno de los reformadores también posterior a Vives, pero que toma mucho de él, es discursos sobre la reducción de los pobres. Este era el médico en galeras, ¿no? Sí, el que fue un médico en galera. Discursos sobre la atención a los pobres verdaderos y reducción de los fingidos. Ese es el título total que se ha traducido, al final se ha cortado, es Amparo de pobres. Él había trabajado en galeras, donde había trabajo forzado, y lo que ve es que hay una gran masa de trabajadores y trabajadoras, porque pone también las casas de trabajo y labor para las mujeres, diferenciando, ¿no?, esas dos instituciones, y ve que hay una gran masa salarial que está desaprovechada. Entonces él ya piensa en términos que, aunque mantiene cierta retórica religiosa, está hablando directamente de cuestiones de la manufactura. Cuando habla de las casas de trabajo y labor para las mujeres, dice: las ingresaremos de 1 a 10 años para que trabajen el estambre, el lino, el esparto, y da una serie de industrias en las que pueden trabajar, y dice: ¿para qué? Porque hay que moralizarlo, porque si no andan perdidas por bodegas y tabernas y cargan a la República de un montón de hijos de los que no se pueden ocupar. Dice todo eso, que es lo que hay que decir a nivel moral, pero después dice: además, encontraremos que las manufacturas vendrán siendo más baratas porque a tiempo de hoy están demasiado caras. Está haciendo hincapié en que es una mano de obra que, con una mínima intervención, propone a los alguaciles de barrio, por ejemplo, a los alguaciles de vagabundos, a los que se da una contraprestación en función del número de hombres y mujeres desocupados que hayan logrado apresar. Para llevarlos a galeras, se han convertido en algún delito, o a estas casas donde empiezan a fabricar, a manufacturar una primera industria, ¿no? Y eso lo hace aquí Cristóbal Pérez de Herrera a finales del siglo XVI, y en casas de trabajo como en Ámsterdam, en ese mismo siglo, en un país protestante, se estaba dando la misma opción. Casas de trabajo y labor, donde todo aquel que no tenía una ocupación en el naciente entramado de relaciones económicas acababa ahí haciendo alguna tarea o ninguna, simplemente metido en una celda donde entraba agua por un lado y desde la mañana hasta la noche tenía que bombear para achicar el agua si no quería ahogarse. Y se decía: eso lo que instruye es en la disciplina del trabajo. Yo creo que es el cambio fundamental. La reforma de la beneficencia pasa por ese momento de las instituciones de encierro que no funcionan. No funciona casi ninguna. Las casas de misericordia de Giginta se abren algunas y tienen que cerrar por falta de financiación. Al ser voluntario el ingreso, sigue habiendo movilidad. Donde hay una casa de misericordia acuden muchos municipios, hay competencia entre municipios, nadie se quiere hacer cargo de sostener una masa de pobres, tienen muchos problemas. Ahora, lo que sí que tiene éxito, no tanto el encierro, se ha hablado mucho del gran encierro de pobres, no había ni la capacidad institucional ni la capacidad administrativa para hacerlo, pero lo que sí que queda es la idea de la productividad, de que quienes están pendientes de la beneficencia no están sujetos a la vida activa. Y si no están sujetos a la vida activa, son una carga para el Estado. De hecho, claro, hablas ahí que es importante para ese siglo XVIII que la pobreza ya no tiene posibilidad de pensarse como de ser santificada, porque se adquiere la concepción de que definitivamente es un problema para el orden social y de que forma parte de un dato económico más. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia no puede cumplir ningún papel en ese orden. Del mismo modo que en el siglo XIX va a ser un problema cuál es la transición entre el régimen que ya no funciona, que ya estaba en declive, con unas nuevas formas de mercado que estaban todavía resolviéndose. Claro, en el paso de esas antiguas economías del señorío, ¿no?, del feudalismo como forma de relación económica a una sociedad totalmente industrializada, pasan siglos. Y ahí es donde todas las doctrinas de la pobreza se tienen que reacomodar. La Iglesia, en muchos países de Europa, a partir de la Reforma protestante y también después de la Contrarreforma, se las va apartando a un ámbito simplemente privado o de relación moral, pero no recae sobre la Iglesia la organización. Es decir, pasa lo que quería Vives.
realmente. Es decir, que haya una organización a nivel administrativo de todos esos recursos, pero es un proceso muy lento, que tiene lo que dice un autor que a mí me gusta mucho y que leerlo a él yo creo que fue el principio de pensar en escribir algo así. Bronislaw Geremek tiene un libro que se llama La piedad y la horca, ¿no? Donde dice, hacia los pobres concretos, las doctrinas de la pobreza pueden haber sido muchas. Santificarla, decir que es peligrosa, decir que es una cuestión moral, que es una cuestión psiquiátrica, decir lo que quieras. Pero la aplicación de esas doctrinas en la práctica han podido virar desde la piedad y un montón de organizaciones de beneficencia, ONGs, etcétera, o la horca, es decir, tratarlo a través de del Código Penal. Lo que pasa en el siglo XIX, precisamente, cuando ya empieza esta industrialización más grande y las clases que no poseen nada se convierten en un peligro a la vista, ¿no? En el pánico moral que asalta a las clases poseedoras porque viven en las mismas ciudades. No es una realidad tan lejana, ni es una masa que va de un sitio a otro errante, ¿no? De los vagabundos, ¿no? Que surge esa idea del vagabundo, y el vago es un problema del siglo XVIII. El problema del siglo XIX son los pobres empadronados, que viven en el mismo lugar y a veces a 2 o 3 calles de quienes son sus explotadores. Entonces ahí lo que se activa fundamentalmente es la doctrina penal. Surge la policía como cuerpo separado, como Estado dentro del Estado. La función de policía surge precisamente para contener esa situación explosiva en la que pobreza y riqueza vuelven a estar juntas, pero la lectura sobre la pobreza ya no es que hay pobres y hay ricos, sino que vuelve el de Divitis a resonar y dices, no, si hay una riqueza es porque a nosotros se nos ha quitado algo. Y yo digo, eso puede estar en cuestión. No tiene por qué ser exactamente así. Pero ¿cómo se moraliza esa relación? ¿Cómo se hace que no llegue a un conflicto abierto? ¿No? Y entonces ahí el siglo XIX, aparte que recupera muchas instituciones de beneficencia, en la Contrarreforma sobre todo, y aquí en España pasa muchísimo, se vuelve a dar a la Iglesia... Sí, pones ahí las décadas finales del 18, ¿no? Que se activan muchas instituciones de beneficencia, el servicio militar obligatorio, ¿no? El 75, ¿no? Para los desocupados, para los jóvenes desocupados. Claro. La aventura colonial, o sea, tanto el capital superfluo, es decir, esa riqueza ostentosa que no tiene aplicación en un entramado productivo que todavía está en ciernes, como las masas de trabajadores y trabajadoras que son superfluas, la aventura colonial también los absorbe. Eso lo dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, como para Europa, muchos países europeos, la aventura colonial y el imperio significa también dar salida a ese conflicto sin tener que gestionarlo en casa, sino mandando gente. Claro, Marx cuando habla de este concepto de humanidad superflua, creo que Hannah Arendt dice lo mismo, ¿no? Usa el mismo término. En Marx se trata más bien como de un tránsito desde unos padres que son estos desplazados, despojados del campo, ¿no? Que van hacia la ciudad. Esos son los padres de la clase obrera, ¿no? Él lo dice ahí en el capítulo de la acumulación primitiva originaria. Hacia un momento en el que crece la población pobre, crece a un ritmo mayor que que crece el capital variable, ¿no? O sea, su inserción en el proceso productivo es más lento que su crecimiento absoluto como población. Entonces eso deja, quizás más que nada a día de hoy, donde ya hay una crisis de valor muchísimo más clara, una humanidad superflua que es gente que no se va a incorporar al proceso productivo, ¿no? Serían de alguna manera los nietos de esos padres vagabundos, ¿no? O sea, esa buena relación que hay entre abuelos y nietos se da ahí también, ¿no? Y en el medio estuvo, bueno, esa clase obrera industrial con un futuro tal vez truncado, no sé, no nos apresuremos a decirlo, pero quizás sí, que deja el paso a una masa de gente que está ahí, vegetando
quizás no podemos decir en los márgenes, porque están en el centro mismo del sistema, ¿no? Y ahí podríamos pensar también en las definiciones que hay de pobreza, ¿no? Bueno, marginados o excluidos, no son excluidos, son claro. el centro mismo del sistema económico, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hay un historiador, Carlos Astarita, que tú conoces también, un medievalista, que dice precisamente que los pobres, los vagabundos, después las clases peligrosas, los excluidos, siempre se convierten en marginalidades centrales, porque incluso a nivel numérico pueden no suponer la mayoría de la sociedad. De hecho, en pocos, cuando son mayoría de la sociedad, no se produce la estigmatización de la pobreza. La pobreza es una condición social, ¿no? Eso lo dice Ser Paugam, creo que se dice así. En las formas elementales de la pobreza habla de eso. Solo en el momento en que hay una distinción de clases tan grande, ¿no? Y que al mismo tiempo podemos ver un aumento sin precedentes de la riqueza, como puede ser el siglo XIX en los países europeos, junto a un aumento proporcional de las clases que no tienen un empleo, que no tienen propiedad, en ese momento cambia la relación. El paso de lo que serían los padres a los nietos, en el siglo XVIII, por ejemplo, aquí en los Saladares de Santa Pola, se producen varios motines en toda España, ¿no? En muchas ciudades, en Elche, en Santa Pola, en Zaragoza. Aquí en Santa Pola, invocando el derecho de pobres, aparte de que algunos intendentes lo sacan porque han hecho un mal uso, y algunos especuladores que han acaparado el grano esperando, como hay carestía, para venderlo después el precio del pan más alto, toman los Saladares de Santa Pola y dicen el precio del pescado por derecho de pobres tiene que estar fijado a este precio, y ya está. Y a partir de ahora nos hacemos cargo de los almacenes públicos. Se los detiene a muchos, los traen al castillo de Santa Bárbara aquí, y una historiadora recoge cuál es la extracción social, y la mayoría de ellos es uno es zapatero, el otro yuntero, el otro es un proletariado urbano, pero que no se dicen a sí mismos, no se dicen trabajadores, ni invocan los derechos humanos. No, ellos hablan del derecho de pobres a fijar el precio, pero no hablan de una transformación social en todos los ámbitos. Eso a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XIX, la primera huelga general que se da en Barcelona, creo que es en 1888 por ahí, ya se está hablando de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y de los derechos humanos. Y ya se está poniendo en un antagonismo de clases por una riqueza en la que hay una clase social que es marginal respecto a la distribución, pero que se considera central en la producción de esa riqueza, ¿no? Y entonces dice, somos una marginalidad central. Y ahí hay un cambio muy importante, ¿no? Entre invocar el derecho de pobres y no plantear una emancipación ni algo revolucionario, y una visión de la pobreza que tanto de un lado como de otro se pretende erradicar. Es una condición social que no debe existir. Tanto los reformadores de la burguesía, que pueden utilizar a la policía o pueden utilizar a la caridad, como los propios movimientos obreros, en muchos casos hablan de una desaparición de esa condición. Muy bien, bueno, llegados hasta a este momento, ya que estamos cerca aquí en Santa Pola, vamos a intentar hacer un ejercicio de definición, o ver en qué términos podríamos definir la pobreza. Bueno, entonces, definición de la pobreza. Está claro que tanto definir la pobreza tanto en términos relativos como absolutos presenta un problema. Relativos porque ¿dónde ponemos el tope, ¿no? Johnson ahí en los años 60 decía una quinta parte de los Estados Unidos, de la familia americana, es pobre. Y bueno, nunca dijo en qué se basaba para hacer esa distinción. Claro, no, quizás lo fundamental de una definición es entender que se trata de una relación social, ¿no? Que es lo que decía Juanma antes. Marx, en Trabajo asalariado de Capital, dice, bueno, si una casa al lado de un castillo demasiado grande puede pasar a ser una choza, ¿no? Se trata de una relación, la pobreza. Por eso, cuando salen los datos estadísticos, a menudo hay muchas discusiones. Por ejemplo, en Argentina hace un tiempo
se discutía la pobreza en Alemania, ¿no? Algunos políticos interesadamente sacaban los datos de Alemania y decían, pero miren, si tenemos menos pobres que ahí, ¿no? Y claro, estás hablando de pobreza relativa. A veces chirría un poco porque uno se figura una pobreza absoluta, una miseria o que no tiene reflejo a veces en esos datos. Pero claro, se trata de una relación social porque yo creo que también en el libro hablas de lo que era, ¿no?, el lujo en otras sociedades, ¿no? O no hay como una medida para pensar la pobreza en la sociedad, en sociedades antiguas o precapitalistas, con la pobreza en un mercado global de intercambio de mercancías. Entonces, claro, yo creo que ahí estamos ya teniendo un jalón para pensar qué definiciones se podrían quedar fuera, ¿no? Ya decíamos que la de excluidos o marginados es problemática. Hay, sin embargo, esa distinción que Juanma introduce en el capítulo de la negación de la virtud, de considerarlo un mérito o una suerte que está detrás de eso de, bueno, ¿qué hacemos? Pensamos a los triunfadores como virtuosos, entonces tenemos un problema ahí. Pero sí, de alguna manera, sobrevive, yo creo, en los estudios, por ejemplo, en el de Paugham que citabas antes, tiene después al final del libro un largo apéndice con datos acerca de la percepción de la pobreza por causas más individuales, de suerte o pereza, o sociales, de injusticia o una fatalidad del sistema económico que no permite otra cosa, y cómo la gente percibe la pobreza según esos términos. Siempre eran más en general eran países europeos, pero siempre estaban los sociales antes que los individuales, por lo general. Había algunas excepciones, pero por lo general eran como una injusticia o como una fatalidad. Claro, intentando salir de la explicación del éxito o el fracaso individual, ¿no?, de un solo sujeto, para explicar una condición que se puede estar extendiendo. Eso era algo que un crítico del estado del bienestar, Klaus Hofe, que tiene un libro que se llama Contradicciones en el estado del bienestar, dice lo que se pudo ver en ese periodo que hablan de los 30 gloriosos, ¿no?, del 45 al 75 más o menos. Lo que se pudo constatar es que un aumento de las instituciones de socorro social a través del Estado podía coexistir con la permanencia de clases sociales y grupos que seguían estando en la pobreza, y una mayor inversión en esos aparatos de redistribución social podía no estar reñida con un aumento de la pobreza. No, de hecho también la inversión, la asistencia pública y privada también tiene esa, que a mayor inversión pública hay también más filantropía, más asociaciones de carácter filantrópico, claro, con capital privado. Claro, sí, porque al final aquí recojo una cita de Marshall Salins, un antropólogo que escribió un libro en los 70 que para mí seguía siendo muy valioso, que se llama Economía de la Edad de Piedra, donde él hace una reflexión sobre la abundancia o la pobreza de sociedades primitivas, sociedades sin Estado, ¿no?, sociedades originarias, ¿no? Y viene a decir una cosa que dice: la población más primitiva del mundo tenía escasas posesiones, pero no era pobre. La pobreza no es una determinada y pequeña cantidad de cosas, ni es solo una relación entre medios y fines. Es sobre todo una relación entre personas. La pobreza es un estado social, y como tal es un invento de la civilización. Ha crecido con la civilización, a la vez como una odiosa división entre clases, y fundamentalmente como una relación de dependencia. Claro, cambiar la dependencia de las obras caritativas o de las órdenes religiosas por la dependencia del estado del bienestar no cambiaba el aspecto central, ¿no?, de la relación social que tiene que ver con la pobreza, lo que decías tú antes. En muchas sociedades no existe algo parecido a la palabra pobre, sino que el término que designa es aquel que está solo en los tiempos en que le vienen mal dadas, ¿no? Es el que carece de relaciones sociales quien se puede considerar pobre, y no tanto a un nivel material.
pero todas las sociedades industriales han querido en algún momento determinar quiénes y cuántos son los pobres, ¿no? Y entonces ahí tenemos los umbrales de pobreza, ¿no? A partir de determinado ingreso a nivel anual ya podemos decir que esta persona, esta familia es pobre. Después se añaden otros indicadores, ¿no? Como la exclusión social, ¿no? La pobreza material severa, ¿no? El índice AROPE, que es un índice europeo que se llama en riesgo de pobreza y exclusión, ¿no? Es el índice que se está... Pero es curioso, en los informes sobre el estado de la pobreza que se hacen todos los años, en el de 2021, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, se incluye una pregunta que era preguntar a las propias personas que estarían dentro de ese tanto por ciento de personas y familias en riesgo de exclusión, si se sentían excluidos. Y la respuesta mayoritariamente era que no. Es esa percepción, ¿no? de la pobreza. Esto no había un inglés, Owen Jones se llama, no sé si que escribió este libro Chaps, ¿no? Que venía a decir un poco, creo que la gente se percibía como clase media, ¿no? Claro, yo creo que acá entramos con esta diferencia en la civilización, ¿no? El lugar del pobre en la civilización. Vos citás a Tocqueville cuando dice, bueno, se quedaron salieron de la barbarie y perdieron los pocos beneficios que tenían de eso, ¿no? Pero tampoco tienen los de la civilización. Pero tiene que haber, por otro lado, un discurso que prometa y postergue indefinidamente esos beneficios, ¿no? que al que espere pacientemente que los podrá disfrutar un día, ¿no? Quizás ese relato se va agotando cada vez más, ¿no? Ahora ya hay cada vez más discursos del orden que no apelan a ese progreso, pero yo había traído acá un librito que me encontré de Sánchez Ferlosio, que, bueno, hacía alguna gracia, ¿no? Decía que si hablamos de países en vías de desarrollo, también habría que hablar de países en vías de comer, ¿no? O a punto de comer, o países haciendo un hilo, ¿no? Entre generaciones, que es imposible. Es pensar al mismo pobre esperando a través de generaciones su recompensa, y que se funda al final en esta idea de sacrificio tan necesaria para el relato y el discurso del progreso, ¿no? Que es como la parte poética de esa realidad que es, bueno, una humanidad superflua que avanza día a día, ¿no? Claro, el relato del progreso lo que convierte es una necesidad intrínseca a la generación de riqueza, que es la generación al mismo tiempo de estratos marginales en la sociedad, de una geopolítica donde hay países que son esquilmados en sus recursos materiales, países que se los puede tildar de en vías de desarrollo, en vísperas de comer, ¿no? Como dice Sánchez Ferlosio, y convierte desigualdades estructurales dentro de las mismas sociedades desarrolladas y fuera de ellas, las convierte en una cuestión histórica, las convierte en un relato, ¿no? En una teleología del progreso, en la que todas esas clases dentro de los países desarrollados y aquellos países que están fuera del núcleo central de la producción de riqueza, con el tiempo llegarán, ¿no? a un mismo nivel, ese nivel de clase media, ¿no? Que estaba presente en los estados del bienestar. Esa idea, los estados del bienestar, se truncan como idea utópica al que todas las clases sociales y todos los países deben llegar, y lo que tú dices a mí me parece claro, es decir, esa idea del progreso cada vez está más en cuestión, y al mismo tiempo tenemos una población que no ha dejado de identificarse con esa idea de la clase media, que no se quieren percibir como pobres ni como los de abajo, ¿no? Entonces ahí las consecuencias políticas o las derivadas políticas de esa situación son muy variadas, ¿no? Claro. Ya es problemático también hablar de países pobres, ¿no? ¿Qué sería un país pobre? Al final, en definitiva, hay pobres concretos, personas, ¿no? Que son pobres. No puede haber tal cosa como una totalidad pobre o una... eso es imposible, ¿no?
esa relación personal, claro, ya no tiene sentido cuando hablamos de países, de países pobres, pero tendría mucho más sentido ya si hablamos de clase, ¿no? Entonces, claro, si hacemos una genealogía del concepto de clase y pensamos esto que decíamos de la acumulación primitiva sobre unos padres de la clase obrera que son pobres dispersos, ¿no? Que llegan a las ciudades, hay un paso de individuos a una clase, pero que se plantea como un proyecto también, ¿no? Como un proyecto político. Es otra cosa, pero no es una realidad que no se pueda construir socialmente, digamos. No es la realidad, en definitiva, es el pobre concreto. Bueno, entonces son estas relaciones sociales que, como decíamos en el libro de Paugham, que propone una cosa similar, tomando mucho de Simmel. Ahí estudia mucho Marx, Tocqueville y Simmel. Simmel ya lo propone como esas relaciones específicas que mantiene dentro de la sociedad, pero que vienen determinadas por la asistencia que se le da. Y Paugham se libera un poco de eso, hablando de la protección y el reconocimiento que tiene dentro de la comunidad y sus posibilidades de quizás de superación o no a partir de esos dos factores en los que intervienen las propias capacidades personales, pero también las relaciones que se tengan en el seno de esa comunidad. Y vos quizás retomás un poco esa idea de la pobreza definida en términos de relaciones sociales que ya no tienen, que en este sistema no tienen posibilidad de asirse a ningún otro nexo. Claro, ya en la situación actual de nuestras economías capitalistas ya no solo está puesto en duda la capacidad de la redistribución para integrar a esos grupos que están desconectados de la reproducción social, sino que el reconocimiento también, ¿no? Que es lo que dice Paugham y muchos autores, es decir, no es solo una cuestión de transferencia material, sino también de reconocimiento y de función social, ¿no? Dentro de las estructuras de reproducción. Si nos encontramos con que un determinado orden social ya no cumple ninguna de las dos cosas, ni esa redistribución material, ni tampoco la distribución del reconocimiento, es decir, del poder social, ¿con qué nos encontramos, no? Nos encontramos en los países desarrollados, la educación, por ejemplo, ha sido fundamental como epítome del progreso. Es decir, cómo los hijos y las hijas de una determinada clase iban a continuar un ascenso social a través de la educación y accediendo a la educación superior. Mi hijo, el doctor. Claro. Aunque después en lo material no se viese reconocido, como no se está viendo reconocido en general, ¿no? Por la situación económica, pero sí que hay un reconocimiento social. Cuando ese reconocimiento social tampoco está dado, ¿qué es lo que sucede? ¿Con qué nos encontramos, no? Con sociedades cada vez que están segregando cada vez más. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en un colegio en Madrid y me decía: yo trabajo en un colegio público, prácticamente ya hay una educación dual, ¿no? Hay determinadas clases sociales que van a la escuela pública y determinadas clases que van a la escuela privada, y es una escisión grande. Y me decía, pero no solo eso, las horas de entrada a los colegios están reguladas de forma que se entre un cuarto de hora o media hora antes o después, para que no coincidan de camino al colegio. Y eso era una cosa que a mí me resultaba muy... Es decir, ya ni siquiera es que la educación no cumpla ese papel redistribuidor a través del acceso a determinadas profesiones, sino que ya se entiende que eso no va a ser así, pero que son mundos que ya no se deben mezclar demasiado. Entonces ya vamos hacia una concepción mucho más, digamos, que incluso premoderna, ¿no? De separar a esos dos mundos como unos que están en el estado de naturaleza todavía y que necesitan en algún momento llegar a la civilización, y quienes están defendiendo los pocos privilegios que les quedan, ¿no? Con la salvedad de que esa humanidad superflua que segrega esa relación social satisface sus necesidades
por la mediación de esa relación social todavía, ¿no? Claro. Digo que no hay una comunidad distinta, no hay unas relaciones distintas de las que agarrarse. Por eso, claro, habría que pensar acá en... Joseph de Maistre decía que la barbarie es una ruina, no un rudimento, ¿no? La barbarie vendría después de la civilización realmente. La barbarie es una cosa que no es anterior. Entonces ya no se trata de no acceder con pleno derecho a los beneficios de la civilización, sino, bueno, esperar cuáles van a ser las consecuencias de esa barbarie cuando empiece a tambalearse o a fallar esa mediación que es actual, ¿no? Esa relación con lo que sea funciona de la manera horrible que funciona, ¿no? Llevando a cada vez más gente a la miseria, pero es la que sirve para la reproducción social, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que estamos en las puertas de la actualidad, hacia donde nos vamos a encaminar ahora, yo vi un videíto ahora hace poco de esto de redes sociales y tal, que estaba muy simpático, decía la forma de saber cuando uno no es rico. Y entonces decía, si uno necesita una sartén y abre su alacena, su puertita de cachivá, y tiene que sacar la sartén debajo de otros sartenes, entonces usted no es rico. Si tiene que movilizar varios instrumentos para sacar su sartén, usted no es rico. Bueno, y con esto vamos a hacer un pequeño castillo de arena aquí y volvemos enseguida con la actualidad. Bueno, vamos ya definitivamente a la actualidad, que es básicamente lo que busca este programa, ¿no? Meterse en el hoy. Hoy por hoy se tendría que haber llamado. Pero bueno, pues ya está. Así que fuimos entonces a la biblioteca ahí de Paseíto Ramiro, que es de donde sacamos todo nuestro material, todas nuestras referencias, que bueno, que estarán ahí también en nuestro blog. Y el bibliotecario, muy interesado en este tema de la pobreza, dijo yo de chico pedí acá en la puerta de la biblioteca, ¿no? Y a mí se le escapó un poquito un lagrimón. Yo lo vi. Y bueno, nos dio ahí una serie de periódicos y papeles con noticias que tienen que ver con Madame Pimentón, ¿eh? Así que vamos a decir algunas cosas acerca de esta muchacha,
Va acompañada, no va acompañada, pero hay otro personaje, Garibaldi, ahí en Madrid también, parece que era muy borracho, y ese lo dejamos para cuando hagamos uno sobre la bebida. Vale. Que tendrá 2 o 3 partes. Pero tendríamos que hacer primero una precisión, ¿no?, acerca de este tema de los mendigos en Madrid. Y para eso me dijo, mira, lo mejor es que te leas el Eco Toledano del 13 de enero de 1916, que tiene una entrada que se llama Horas de Madrid, la mendicidad. Y entonces dice el cronista, atentos, porque esto hay declaraciones peligrosas. Periódicamente se reproduce en Madrid el celo de las autoridades encargadas de evitar a la corte de las Españas el tristísimo, el vergonzoso espectáculo de la mendicidad callejera, que es una de las características que nos distinguen de todas las demás capitales europeas. Bueno, empezó fuerte. Siempre es un espectáculo vergonzoso, ¿no? No, pero se distinguen. Él, Sí, sí. él va a decir más adelante, no sabemos qué clase de poderosos obstáculos se oponen a la resolución definitiva de un asunto que en los demás pueblos ha sido ya resuelto hace bastante tiempo. Sí. Ha sido ya resuelto. En Madrid se gastan anualmente muchos centenares de miles de pesetas en atenciones, al parecer de beneficencia, y deja ahí la duda, incluso. Sociedades y organismos encargados del caritativo fin de socorrer al desgraciado, hay una porción mejor o peor dotada. Bueno, y dice, en la calle de Madrid, continuando aquella pintoresca tradición de la Corte de los Milagros, que Víctor Hugo debió ver en Madrid y aplicó equivocadamente, sin duda, a París. Bueno, esto es para ponernos un poco en contexto, ¿no? De que solo en Madrid existían mendigos. Por lo menos el 13 de enero de 1916. Pero nos ocupa en realidad Madame Pimentón, que fue una mujer de la que en realidad se tienen muy poquitos datos biográficos, pero se supone que hizo sus pinitos en el conservatorio y el piano, y cantó un poquito. Un artista. Un artista, pero que cantaba en las calles, ya un poquito entrada en años. Un artista de calle. Una artista de calle y un poquito alcoholizada. Cantaba pidiendo una limosna. Pero la primera noticia que se tiene de ella es del periódico La Región de Guadalajara, que el 14 de septiembre de 1907 dice lo siguiente, una figura que podemos reconocer con la del ciego que aparece en Los Olvidados cantando, y la gente un poco se burla de... Hay un poco de burla. Hay un poquito de burla. Dice, el redactor estaba en su despacho, tranquilo, y oye unos ruidos. Entonces dice, una mujer pobremente vestida, con unas faldas rotas y una manteleta antiquísima de encajes y abalorios, va cantando trozos escogidos que quieren ser de ópera sin conseguirlo. Bueno, y da una descripción ahí un poco triste de Madame Pimentón. La mujer va cantando y gesticula y se esfuerza y da gallos y es el hazmerreír de todo un pueblo. Bueno, pero lo que va, el motivo del artículo es criticar a la juventud madrileña también en este caso, porque dice, son las 3:30 de la tarde, estamos en septiembre, ya hay escuela. Yo me acuerdo que en septiembre iba a la escuela, dice el redactor, y ya indignado. Y ahora trabajo todos los días. Bueno, dice, esos chiquitos insolentes que debían estar en su clase, alineados en sus bancos, escuchando las lecciones del profesor, están en la calle vociferando, estorbando, haciendo lo que no deben, insultando a una indefensa, y ya la cosa va más, arrojando pedruscos y cascos de botella y cáscaras de fruta a una infeliz mujer digna de compasión. Fuerte, sí. Madame Pimentón, que ya había leído la primera crónica de cómo va a haber mendigos, y ahora se encuentra con esta otra. Total. Bueno, entonces Madame Pimentón era una mujer que estaba por ahí cantando. La gente parece que le tenía un poco de compasión. Los chiquillos no. ¿Cómo es la juventud? Que ya dejó de tirar afortunadamente pedruscos y cascos de botella a las mujeres alcoholizadas, pero bueno, pero eso sucedía, ¿no? Esta mujer se llamaba Facunda Conde. Y al parecer, como cuenta el debate, ya en junio de 1925, ya pasaron unos años, pero parece que va a una redacción de un periódico y dice lo siguiente: doña Facunda Conde, Madame Pimentón, nos ha visitado para protestar de que se la persiga como mendiga, siendo una artista,
que se gana actualmente el sustento a los 72 años tocando el piano en algunos bares. No en todos, en algunos bares. Con gusto acogemos estas manifestaciones de la interesada, a quien efectivamente hemos visto en varias ocasiones actuar de pianista en un bar. O sea que se desempeñaba ahí. Es muy interesante esto que vemos reflejado en El Noroeste, una publicación ahí de La Coruña. Nos vamos a remontar un poquito, a 1910. Porque un grupo de humoristas que se agrupaban en torno a la revista Madrid Cómico, le hace un homenaje a Madame Pimentón, en burla, satirizando un poco los homenajes que se hacían a otras figuras muy pomposos y muy serios. Ellos le hacen un homenaje a Madame Pimentón. Y lo cuenta así el propio Madrid Cómico, que estaba en parte involucrada en ese homenaje. Dice: se celebró el banquete a Madame Pimentón. Nada valieron la resistencia y los entorpecimientos de las personas serias, que quizá vieron en este acto una parodia de otros celebrados recientemente y se sintieron ofendidos en lo más hondo de sus ideas caballerescas. Dice: quizás su imaginación la extravía a veces a Madame Pimentón, llevándola más allá de la realidad. Tal vez sus gorgoritos suenan a algo extraño y antimelódico. Es posible que los aplausos que escuchas no sean en absoluto sinceros y que los honorarios que recibe más sean debidos a la bondad del que escucha que a los méritos de la que canta. ¿Viene el elogio? ¿Viene? Sigue con los elogios. Pero no hay noticias todavía de que a Madame Pimentón haya dado lugar a conflictos de orden público por su gesto desenfadado, ni de que se haya presentado a los espectadores en el traje de nuestra madre Eva, simplificado con la supresión de la hoja de parra. Ni siquiera de que haya sido procesado por inmoral, ¿no? Entonces, bueno, celebrando el banquete, este homenaje a esta mendiga que muere en 1928, 3 años después de ahí de que fuera a reclamarse como artista. Ahí Madame Pimentón ha muerto, aparece también en el debate, ¿no? Ahí en la calle Virtudes, se hospedaba ahí, aparece una mañana. Y vamos a cerrar esta pequeña crónica con uno de los poemas que le brindan a la homenajeada. Parece que estos muchachos le escriben varios poemas que se recitan ahí, qué sé yo. Y hay uno de José López Silva, aparecen muchos reproducidos en Madrid Cómico. Y José López Silva le dedica uno que se titula así, a la eminente diva Yacunda Conde. Es un poemón. Le ponemos una... Sí. Una tonadita, yo creo. Dice así el poema, atención porque es realmente... Ruiseñor con pelerina, tu garganta peregrina cuando trina me enajena. Es como el de la sirena tu canto, porque fascina. Tiene tu voz tal imán que tras de los pliegues van de tu esclavina incolora a los que te oyen. Oh canora trovadora de mi afán, ¿no eres tú de esas cantantes de estropajo y de soplillo que se forran de brillantes cantando cosas picantes y moviendo el solomillo? Tú lo grosero desdeñas y como tan solo sueñas con rendir al arte culto, te empeñas porque no enseñas lo que debe estar oculto. Deja que tu mano estreche, fenómeno de mujer, y ojalá que te aproveche la ensalada de escabeche que te acabas de comer. José López Silva. Así que bueno, ahí está, Madame Pimentón, que de aquí también la homenajeamos en este pequeño banquete que tenemos aquí montado. Y al mismo tiempo se despide Naufragio en Marcha de esta emisión sobre la pobreza. Hemos estado Juan Magulles, Pedro, Paco, escuchando atentamente el programa, y Sebastián. Nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.